Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, Herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con el físico Luis Roberto Flores Castillo y bueno, pues él tiene muchas cosas que contarnos acerca del colisionador de hadrones y de muchas otras cosas más. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Luis Roberto. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, es de verdad un gusto estar aquí y poder compartir un poco de lo que hemos visto suceder en los últimos 2 años en el colisionador. Platícanos, tienes muchas cosas. ¿Hace cuánto te fuiste de México? Platícanos un poco de tu México, historia. Híjoles. Mira, cuando terminé en México estudié Ingeniería en Computación en la UNAM. Después de ahí, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, estudié una maestría en Ingeniería y después de eso, algún tiempo después, conseguí una beca del CONACYT para ir a estudiar el doctorado en Física en la Universidad de Pittsburgh. Originalmente quería estudiar física teórica, lo que me interesaba era estudiar gravitación y la forma o un intento de unificar la teoría de la gravedad con la mecánica cuántica, que es así como el holy grail de la física teórica. Pero durante mi estancia en Pittsburgh conocí a un profesor que me invitó a trabajar a Fermilab, que era por entonces el laboratorio con más alta energía donde se hacían también colisiones del mundo. Entonces fui para allá, me encantó eso y en vez de dedicarme a física teórica empecé a estudiar ahí con ellos física experimental de partículas y ya de ahí me seguí hasta que acabé el doctorado y terminé el doctorado, me invitaron, fueron un par de personas de la Universidad de Wisconsin-Madison a contratar o a buscar gente que trabajara con ellos en el gran colisionador de hadrones. Entrevistaron a varias personas y fui uno de los afortunados contratados y de ahí nos fuimos mi esposa y yo para CERN a trabajar en el gran colisionador de hadrones, pues ya desde hace 9 años. 9 años, cuéntanos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué fue desde que tú llegaste? ¿Te lo imaginabas cómo era? Bueno, ya había sido, pero después ya que estabas trabajando ahí y viviendo ahí, ¿tú creías en esto que ahora se convirtió en una realidad 50 años después? Pues es una experiencia muy interesante, muy larga. Cuando uno llega, muchas veces platicamos dentro de ciencia, cuando empezamos a hablar acerca de el ciclo de la ciencia, este ciclo en el que uno hace teorías y busca dentro de las teorías cuáles son las consecuencias de esas ideas y trata de predecir hechos que se puedan ver en la realidad y después trata de comprobar algunas no funcionan y otras sí. Todo ese ciclo lo conocemos de manera teórica, digamos, uno sabe que es así, uno lo describe, e incluso dando clases uno lo platica, sí. Pero vivirlo es una cosa bien diferente. Descríbenos eso. Es realmente muy bonito. Yo creo que a muchos de los que estuvimos involucrados en esto nos pasó de manera muy parecida. Cuando se acerca el 4 de julio, así unos días antes del 4 de junio, un par de semanas antes, estábamos trabajando pero a todo vapor, realmente dándole con todas las ganas, tratando de asegurarnos de que todo estaba bien, porque ese es el gran miedo. Así pensar, se me olvidó algo, hay algo que no hayamos considerado, hay alguna forma en que lo que estamos viendo puede estar producido por un error de nuestra forma de analizar los datos. Todas las posibilidades se te vienen a la cabeza, le das vuelta, no duermes en las noches pensando qué es lo que pasó o qué es lo que se te podría estar escapando. Y pasa el tiempo, llegó un momento en el que ya teníamos resultados que consideramos suficientemente sólidos para sacarlos a la luz, y es hasta después del 4 de julio cuando como que se empieza a disipar el polvo así de todo el trabajo y toda la actividad y empiezas a sentir y a darte cuenta del tamaño del descubrimiento. Me tocó la suerte de que después del 4 de julio muchos de los físicos que estuvimos en el anuncio del descubrimiento
salimos en un avión hacia Melbourne, Australia, que es el sitio donde se iba a hacer la Conferencia Internacional de Física de Partículas de 2012, donde se iba a hacer pues, un anuncio más formal y más técnico de todo esto. Y en ese avión estuvimos, pues compartimos la cabina o el avión con la directora del proyecto Atlas, la doctora Fabiola Gianotti, que bueno, fue después condecorada con el premio de la física fundamental, uno que se acaba de instaurar hace poco, y pues bueno, es una física tremendamente reconocida, y que era la directora del proyecto completo, un proyecto de 3,000 personas en Atlas. Y platicando sobre las impresiones que ambos teníamos, y que varios de los físicos en CERN teníamos, coincidíamos en esta sensación de que después de todo el trabajo, de pronto ya empezábamos a ver que, primero, sí existía esta partícula que se había estado buscando por 50 años, de verdad estaba ahí. O sea, siempre había la posibilidad de que la naturaleza hubiera escogido otra forma de arreglar ese problema que podríamos platicar dentro de un momento, ese problema teórico de cómo darle masa a las partículas. No necesariamente la naturaleza iba a hacerlo de la manera en que a Higgs se le ocurrió explicarlo, a Higgs y a otros. Entonces siempre estaba la duda de, pues igual y estamos buscándolo de muchas formas, pero igual y no existe al final. Entonces primero, sí existió. Segundo, estábamos en el grupo de gente que lo había encontrado. Y tercero, esto es algo que al pasar de los años va a ser parte de los nuevos libros de texto, las nuevas cosas que se van a enseñar. Ahorita hablamos y de que eso, se van a, porque el modelo de física sí, se cambió totalmente. Pues más que cambió, realmente no cambió tanto el modelo de física. El modelo estaba desde hace 50 años más o menos ya establecido bien, y esta partícula era la pieza que faltaba. En el rompecabezas. En el rompecabezas, sí, realmente hubiera sido como tratar de armar un rompecabezas. Si no lo hubiéramos encontrado, hubiera sido... hay una ilustración que me gustó mucho de pequeño. Había un cuento de estos del Pato Donald, en donde estaba la siguiente ilustración, que se me hace idéntica a lo que hubiera pasado si no lo hubiéramos encontrado, que es el Pato Donald de frente de una mesa, donde hay un rompecabezas enorme, ya todo armado. Lo único que queda es en el centro un claro hueco circular. Y el Pato Donald está sosteniendo una pieza cuadrada y con una cara de ¿qué pasó? Es lo mismo que hubiera sido, porque todo enmarcaba bien, todo estaba todo funcionaba en conjunto, y claramente faltaba una pieza. Bueno, no tan claramente, porque por eso les dieron el premio Nobel, pero si al final hubiera resultado que no existía el bosón de Higgs, eso hubiera sido el indicio de que había una cantidad de cosas que no entendíamos, que todo ese modelo que parecía funcionar tan bien necesitaba deshacerse, desarmarse y volverse a armar, de manera que ahora sí podíamos entender por qué la pieza que quedaba, bueno, o no estaba o era cuadrada en vez de circular. ¿Sí? Entonces, hasta el momento, antes de que se descubriera Higgs, todo parecía indicar que estaba ahí esa nueva partícula. Pero es una partícula muy importante, y entonces era necesario demostrar que efectivamente ahí estaba. ¿Qué cosa? Ahora, me dices, si ya entonces solo faltaba eso y el modelo de alguna manera ya se estaba estudiando en las universidades, pero ¿cómo va a cambiar en los libros de texto ahora? Principalmente, bueno, para empezar, ahora sabemos que no es un modelo posible de cómo la naturaleza podría hacer esto, sino que es el que la naturaleza sigue. Entonces ya no se va a colocar como una de las posibilidades. Ahora ya sabemos que esa es la forma en que la naturaleza produce la masa de las partículas elementales. Entonces esa es la primera cosa. Luego la otra es que ya que lo encontramos, ya que encontramos esta nueva partícula, ahora podemos empezar, por una parte, a medir sus propiedades con detenimiento, y eso nos puede dar nuevas pistas. Hasta ahora ya sabemos que ahí está, es el bosón de Higgs, como se había visto en la teoría, pero cabe la posibilidad, por ejemplo, de que esta sea la primera mitad de un par de bosones de Higgs que muestren que existe tal cosa como la supersimetría, por ejemplo. Y eso podría dar todavía pie a muchas otras cosas. Ahora, otra posibilidad es que si empezamos a medir muy a detalle las frecuencias de producción del Higgs, de las distintas formas en que se puede producir, y no corresponden con lo que el modelo estándar predice, eso nos puede indicar por dónde puede haber partículas nuevas. ¿Sí? Entonces,
realmente la primera cosa es empezar a ver bien a detalle, ya que lo tenemos, ahora empezar a desmenuzarlo lo más posible y ver si entre las diferencias que encontremos con respecto a lo que esperábamos, hay indicios que nos indican hacia dónde ir ahora. Hay muchas cosas que desmenuzar, pero sobre todo también para la audiencia. Primero, Claro. dinos para la audiencia qué es esa supersimetría. Ok, es una de las, bueno, para empezar es un modelo teórico de una de las formas en que la naturaleza podría resolver lo que nos parece un problema teórico actualmente. Ejemplos. Sí, sí, claro. Bien claros. Por ejemplo, en el caso de la carga eléctrica, sabemos que hay cargas positivas y negativas. Sí. Entonces, por eso digamos que hace que haya cierta duplicidad en el tipo de carga. También sabemos que por cada partícula elemental hay una correspondiente que es su antipartícula. Hay una simetría que nos lleva a tener por cada partícula otra más, que es como su imagen de espejo. Actualmente en el modelo que tenemos ya tenemos cierto número de partículas y sus antipartículas. Todas esas ya sabemos que ahí están y que existen bien. La supersimetría sería una nueva simetría de la naturaleza, que así como la simetría entre partícula y antipartícula, nos llevara de una partícula de materia a una partícula de fuerza. Y que entonces, de todas las partículas que tenemos, otra vez hubiera un nuevo espejo que duplicaría el número de partículas que tenemos. Pero eso es reinventar todo, ¿no? Eso es Pues más más bien, que ya reinventar existe, todo. más bien Ajá. replantearlo. Pues encontrar que la naturaleza pues de pronto tiene el doble de partículas de las que pensábamos que tenía. Ahí estarían, no serían partículas nuevas, sino que ahí habrían estado todo el tiempo, nada más que nosotros no teníamos idea de dónde encontrarlas. ¿Pero te das cuenta de lo que pasaría si ya se tuviera esa supersimetría? Pues más que algo que pasaría, yo creo que una de las consecuencias importantes de eso es que la teoría de cuerdas, que es una de las teorías más socorridas para hacer la unificación entre relatividad general y mecánica cuántica, y que necesita supersimetría, tendría entonces un apoyo importante, claro. Tendría un sustento fuerte, Claro. que de pronto sería, pues podría hacer que se lo tomara de manera mucho más sólida. ¿Sí? Pero bueno, ahí estamos entrando en un terreno en el que pues ya hay de pronto muchas expectativas, se abren muchas puertas que antes no estaban abiertas. Ahora, y eso es una de las cosas que queremos hacer ahora en el LHC. El LHC actualmente está apagado. Está en receso. En receso durante, pues, más o menos de aquí hasta inicios de 2015. ¿Así? Y la idea, o lo que se está haciendo con ese receso, es hacer mejoras técnicas dentro del sistema, dentro del acelerador, para permitir aumentar su energía de colisión de la que estamos utilizando ahora a, bueno, ahorita estamos corriendo una energía de colisión de 8 unidades. Y cuando hagamos las mejoras, vamos a poder ir a una energía de 14 o tal vez 13,5. Lo que platicabas en la conferencia, ¿no? Esa parte más acelerada todavía, ¿no? Exactamente, vamos a aumentar esa energía y cuando aumentamos la energía vamos a poder producir partículas que ahora no podemos producir, porque esa es una cosa muy bonita de la física de partículas, o más bien de la física fundamental, y es algo que no le gustaba a Einstein, que es aleatoria, que tiene un componente de azar. Entonces, hay dos elementos que son muy importantes en este sentido. Por una parte, o para el tipo de experimentos que hacemos, por una parte está la equivalencia masa-energía y por otra el azar de los sistemas. Y funcionan de manera muy bonita para lo que hacemos de experimentación, porque con la equivalencia masa-energía sabemos que si ponemos suficiente energía en un punto, se puede producir materia nueva, se puede producir materia de la del catálogo de la naturaleza. Por el otro lado, por el componente de azar, sabemos que no necesitamos saber exactamente cómo hacer un protón o cómo hacer una partícula de Higgs, sino que basta que sepamos cuánta energía, basta que coloquemos suficiente energía en un punto para que nazca de ahí cualquier cosa para la que esa energía haya sido suficiente. Si ponemos suficiente energía para hacer un bosón de Higgs, puede salir un bosón de Higgs o cualquier cosa con menos masa que el bosón de Higgs. Entonces, como es al azar, no necesitamos saber exactamente cómo hacer uno de esos, sino poner la energía suficiente para que el universo produzca de su catálogo cualquiera de las posibilidades. Entonces, de esa manera, es eso lo que permite o lo que nos da la posibilidad de utilizar aceleradores para producir partículas que no hayamos visto antes, porque se van a producir al azar de todo el catálogo posible.
Uy, y ahí van a salir muchas cosas más. Tú decías en algún momento que solo tenemos el 5% de lo que se tiene que descubrir, que todavía Efectivamente. falta demasiado. Sí, esta es una historia pues muy bonita también dentro de la historia de la física, y es que cuando uno hace mediciones, esto fue en astronomía, cuando uno mide la velocidad de rotación de las galaxias, que eso es algo, ya es formidable, ya es impresionante que se pueda medir eso, porque son velocidades tremendamente lentas, son velocidades que les hacen rotar en una cantidad enorme de tiempo, pero lo podemos medir. Y cuando uno mide eso, se da cuenta de que las galaxias giran a una velocidad mucho mayor que la que deberían si lo único que tuvieran adentro, si lo único que hubiera en las galaxias fuera la materia que vemos. Es decir, si yo tomo una galaxia y calculo más o menos de lo que veo, con base en el número de estrellas que puedo ver, calculo qué masa tiene, esa masa es pequeña, no es suficiente para mantener a la galaxia unida, porque va girando tan rápido que si solo fueran las estrellas, si solo fuera la materia que veo la que la mantiene unida, más bien, si solo esa estuviera ahí, no habría suficiente gravedad para mantenerla unida, porque va rotando demasiado rápido, entonces se desmoronaría. Sabemos que las galaxias entonces tienen mucho más materia que la que podemos ver, pero no tenemos idea de qué es esa materia adicional. Hasta ahora lo único que se ha hecho es darle un nombre, y es materia oscura. Entonces, esa es una de las grandes incógnitas actualmente. Que todo el mundo quiere saber. Que quisiéramos saber de dónde sale esa materia oscura. Hay varios indicios de que esa materia oscura, en lugar de que sean, por ejemplo, planetas demasiado pequeños que no podemos ver, o nubes de gas allá adentro, en vez de eso parece ser que proviene de una gran cantidad de partículas subatómicas distribuidas entre las galaxias y en las galaxias y en todos lados. Si eso fuera así, que es lo más probable, entonces tal vez podríamos producir esas partículas de materia oscura en el LHC ahora que volvamos a correr, y producirlas y detectarlas. Y saber de dónde viene la materia oscura. Y por lo menos medirla, por lo menos demostrar que son partículas así elementales, medir sus propiedades y entonces pues ya empezar a escudriñar su comportamiento de manera más clara. Ahora, tú eres muy buen divulgador y tengo entendido que vas a andar en conferencias y en muchas partes aquí en México. Y estuviste también en un museo con niños. ¿Cómo le explicas el bosón de Higgs y todo esto a los niños? Está un poco en chino. Yo creo que buena parte del asunto es hablarles en su idioma, hablarles con elementos de su vida, de lo que ellos hacen. Y dos cosas más. Por una parte, no asumir que no entienden, y ahorita te comento un par de cosas de eso. Y por otra, hacerles ver que platicar de ciencia es algo que les puede emocionar, que a ti que estás hablándoles te emociona, y eso se contagia. Entonces, yo creo que esos son los componentes sí importantes. Ahora, por ejemplo, en cuanto al... Como cuando les hablas de las estrellas y se emocionan nada más por enseñárselas. Sí, efectivamente. Y la otra cosa es un ejemplo bien simple o una forma muy ilustrativa de platicarlo sobre partículas elementales, es hablar sobre Legos. Así, Legos o estos sets de construcción de la marca que sean, que se pueden utilizar para enseñarles cómo, cuando uno utiliza unas cuantas piezas, si le das a un niño 20 piezas y le pides que arme un dinosaurio, te lo va a armar. Va a hacer algo que se va a ver como un dinosaurio en su imaginación y en la tuya también, y vas a ver que tiene la forma de dinosaurio. Si haces una figura con 10,000 piezas, puedes hacer un dinosaurio mucho más cercano a nuestra idea de un dinosaurio. Cuando le enseñas a un niño eso, le enseñas que con poquitas piezas se puede hacer, tal vez no se parece mucho, pero cuando hay muchas más, se hace algo mucho más complicado y más parecido a la realidad. Le entiende cómo la realidad, las cosas complicadas que tenemos alrededor de nosotros, podrían estar hechas de piezas pequeñas, muy simples. Entonces, eso es algo que no es tan difícil de entender. No debemos asumir que no entienden las cosas o que no pueden hacer abstracciones. Hay un ejemplo que me encantó cuando en una escuela primaria fui a dar una plática de esto, y al final les platico un poco acerca de el tamaño del universo. Y para hacerlo les presento una fotografía tomada por la cámara de fondo
profundo del Hubble. Es una fotografía muy famosa porque tiene una enorme cantidad de galaxias y es una fotografía del fondo del universo. Cuando les enseñé la fotografía, empecé a preguntarles, bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué es esto? Y uno de ellos levantó la mano, bueno, pues dime qué es esto. ¿Qué te parece que es? Y me dice, pues es una fotografía que tomó 500 horas para tomarse y es del telescopio espacial Hubble. Todo eso era correcto, excepto que las 500 horas son las que se necesitaron para tomar la más reciente de las fotos. La que yo tenía en mi presentación era la anterior. Él estaba más actualizado que lo que yo tenía en la presentación, lo cual es fantástico. O sea, él estaba más al Escuchó momento las noticias. Sí, no, y conocía la foto, conocía esa escena. Entonces fue muy bonito ver eso, que les interesa, que están al pendiente de estas cosas. O sea, no desestimarlos. Es un público pequeño, joven, pero no desestimarlos. Exactamente. Mira, por otra parte, tú te fuiste del país y por una parte se te podría considerar parte de la fuga de cerebros. Ajá. Ahora ya hay una nueva forma que dice que no es fuga de cerebros, es compartir el conocimiento, que el conocimiento es universal. Y bueno, el CONACYT está haciendo ahorita esfuerzos, estas 500 plazas CONACYT, demás. Pero hablas con otros investigadores y te dicen, bueno, hay 11,000 científicos mexicanos en el extranjero que ya no nos pertenecen, ¿no? Unos están muy indignados. Pero, ¿qué piensas de esto? Yo creo que hay dos cosas. Por una parte, se hablaba mucho de fuga de cerebros, y se sigue hablando de fuga de cerebros. Yo creo, y no nada más yo, creo que hay ya mucho trabajo y mucha conciencia de que no es nada más, no se debe ver como una pérdida y como una fuga o con una connotación negativa pues no sé, de traición o de que la gente se va porque no quiere el país. Bueno, se van por necesidad. Sí, pero... Por busca de oportunidades. Ajá. Recientemente ya se está reenfocando esto, se está empezando a hablar de una diáspora calificada. Y una diáspora en el sentido de gente que sale del país, pero que sigue con el ánimo y las ganas de colaborar con el país y de trabajar para empujar proyectos de desarrollo y proyectos de apoyo para el país. Y eso es algo que yo creo que es bien valioso, porque en México tenemos una de las diásporas más fuertes y más grandes del mundo. Algo que se está reenfocando ahora, incluso el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y las Secretarías Exteriores, el CONACYT también, están empezando a observar cómo implementar formas en que la diáspora calificada de México pueda darles para aprovechar las ganas que hay de fuera para tratar de contribuir a México de muchas formas. Entonces eso es algo que se me hace bien positivo y que estoy empezando a ver de manera muy cercana ya. Y pues bueno, realmente hay muchas ganas de apoyar desde fuera. Yo mismo he traído estudiantes de México a trabajar con nosotros en la Universidad de Wisconsin, que es en donde he estado trabajando durante ya 9 años. Recientemente ya estoy además buscando formas de colaboración entre, digamos, un poquito más formales, también para hacer programas de intercambio y colaboración institucional. Y eso se puede hacer de manera mucho más fuerte cuando estás consolidado en el exterior. Eso no quita que eventualmente, de ninguna manera descarto regresar a México, y es algo que me encantaría. Pero creo que es bien importante recordar que cuando se está fuera de México, las oportunidades que tenemos y que encontramos en grupos consolidados y en esos otros sitios y laboratorios de los mejores del mundo, los podemos utilizar para retribuir a México de manera muy fuerte. Eso creo que es algo que depende más del compromiso de cada uno y que se está haciendo y se puede hacer. Aunque no se había tomado ese enfoque, ¿no? De que de alguna manera esta diáspora calificada ahora pueda contribuir. Hablando de eso, lo que pasa es que todavía no sigue habiendo todas las oportunidades para los científicos mexicanos, sobre todo para los jóvenes. O sea, la cantidad, salen por año, me parece que 4,000 doctores, ¿no? Entonces, y no hay trabajos. Además, bueno, también las plazas están ocupadas pues por doctores que ya tienen bastante edad, pero que está el problema de las jubilaciones, ¿no? O sea, todas estas cosas, las complicaciones. ¿Cómo ves en cuanto a la política de ciencia y tecnología, tú que has estado en Estados Unidos, que has estado en Suiza, o sea, que has estado en otras partes donde la ciencia la toman como una prioridad, o sea, la toman como algo que les va a dar
muchísimas cosas, muchísimos recursos económicos, les va a dar otras cosas, y aquí no. Yo creo que hay varias cosas. Por una parte, creo que sí hay que reconocer que hay un esfuerzo muy importante del gobierno de México actualmente por empujar ciencia y tecnología. Pero hasta este gobierno. Sí, sí, pero se está haciendo. Sí. Y mira, en muchas ocasiones, efectivamente nunca, siempre es bueno empujar que se continúe, que se aumenten los apoyos. Pero por otra parte también hay que reconocer lo que sí se ha hecho. Así, efectivamente ha habido muchas reducciones presupuestales, pero sí se está empezando a empujar de manera fuerte ciencia y tecnología actualmente. Efectivamente sería bien importante que se consoliden estos esfuerzos. El CONACYT, como acabas de mencionar, acaba de abrir 500 plazas del CONACYT para tratar de repatriar investigadores mexicanos en todos los campos, y creo que es un esfuerzo excelente que se tiene bueno, ojalá que se aumente en lo futuro, y creo que ojalá que se haga como parte de una estrategia global. Ajá. Para hacer de México un país en donde hay oportunidades, no nada más por medio de plazas, sino también por medio de permitir que los grupos, o darles condiciones a los grupos para ser líderes en donde estén. Es decir, no es únicamente cosa de abrir plazas, lo cual obviamente está muy bien, pero también se necesita que haya perspectivas de crecimiento y una estructura administrativa que permita que los investigadores, en cualquier campo, puedan hacer estancias de largo plazo para que impacten fuertemente en laboratorios extranjeros. Entonces, en muchas ocasiones hay restricciones en cuanto al tiempo que se puede estar fuera. Obviamente es importante que haya retribución en cuanto a clases y tiempo de, apoyando con la administración y apoyando con el trabajo dentro de las instituciones, claro. Pero debe, y en mi opinión, debe ser flexible, o debe haber una posibilidad de que se permita estar, cuando lo requiere así el trabajo, cuando hay una época muy intensa de trabajo, a estos investigadores en los laboratorios donde se está haciendo el trabajo. En el particular caso de CERN, algo que sucede mucho es que para dirigir un grupo, y a mí me ha tocado ser coordinador de varios grupos allá, se necesita una interacción muy fuerte, muy intensa y muy continua, muy constante, con los grupos de trabajo de distintas áreas. Por ejemplo, en el caso del Higgs, para hacer la búsqueda, una de las búsquedas que terminaron en el descubrimiento, la búsqueda se hace por medio de juntar, haces el choque de partículas. Si se produce un Higgs, puede caer en 2 partículas, que después caen en otras 4, bueno, dos cada una. Y estas últimas partículas pueden ser electrones o muones, son 2 tipos de partículas. Esas partículas deben ser detectadas por un sistema de detección que debe estar bien calibrado. Hay un enorme grupo de trabajo para detectar muones, para estudiar en detalle la calibración y la reconstrucción y la identificación de muones. Otro gran grupo de trabajo para la parte de electrones. Otro gran grupo de trabajo para hacer el estudio de los backgrounds, de los procesos que, no siendo Higgs, pueden producir también esas 4 partículas. En fin, y así te podría listar varias cosas. La manera de coordinar, o la mejor forma de asegurarte de que todos los resultados son autoconsistentes y que todos se están haciendo de manera coherente, es estar con los grupos, ir a platicar con ellos, asegurarte de que lo que está haciendo esta persona es lo que está esperando esta otra recibir para hacer su proceso, y que todos están tanto en el mismo idioma, como usando las mismas herramientas, como al tanto de lo que se está haciendo en las otras etapas. Es una comunicación intensa. Es una comunicación muy intensa, entonces es algo que no puedes hacer a distancia. Entonces es importante que cuando hay necesidad de trabajar de manera tan intensa, se permita que los investigadores estén en el lugar. Entonces, aunque sí hay actualmente mecanismos para hacerlo en México, sería importante revisar tal vez un poco si eso se puede flexibilizar para permitir que podamos tener grupos que que puedan tomar responsabilidades muy altas dentro de los laboratorios grandes. Y también esa misma interacción, hacer grupos de trabajo aquí en México que pudieran producir nuevas cosas y encontrar nuevas cosas a través de la ciencia básica, que se pueden encontrar cosas maravillosas, pero con ese nivel de interacción que es muy, muy fuerte, ¿no? Sí. No dudo que hay grupos que lo hacen, pero son poquitos, habría que hacerlo en más grupos.
Sí, hay grupos muy importantes ahorita en México ya, tanto colaborando directamente como el LHC, con el LHC, como en muchas otras áreas. Sí. Por ejemplo, hay 4 experimentos. LHC es este enorme círculo de 27 kilómetros, 150 metros bajo tierra, con 4 grandes experimentos. Los 2 que encontraron el Higgs fueron ATLAS y CMS. Hay otros 2 que son ALICE y LHCb, que exploran otro tipo de física. Nunca se puede juzgar por el hecho de que encontramos el Higgs, no quiere decir que aquellos otros 2 no sean tremendamente importantes. Posiblemente dentro de unos años ALICE encuentre algo tremendamente importante y sorprendente, y para entonces, pues bueno, ya serán ellos los que tengan la batuta acerca de lo que se está haciendo y lo que es importante y ¿cómo decirle?, popular en los medios, ¿no? No es posible saber mucho antes cuál es el que va a ser el descubrimiento próximo, ¿no? Pero bueno, ALICE tiene un equipo de trabajo muy fuerte de México. Sí, ahí está Gerardo Herrera Corral. Exactamente, el doctor Gerardo Herrera. Está también un grupo muy fuerte de la Universidad Autónoma de Puebla, Simvestab obviamente, la UNAM también ha trabajado ahí, o trabaja ahí. Y así como eso, también el Simvestab está trabajando con CMS ahora. Hay participación fuerte y los grupos son también de trabajo muy intenso, entonces sí se están haciendo de manera muy decidida las cosas. Sí, nada más que yo hablo de también hacer cosas, pero aquí en México, ¿no? Para que aquí pudiéramos tener pues nuestros propios descubrimientos en otras áreas, no tenemos un colisionador. Digo. Sí, no, realmente yo creo que lo importante es que empecemos a empujar de manera muy fuerte la educación en ciencia en México. Cuando hablamos de educación en ciencia, yo creo que muchas veces pensamos en que hay que mejorar nuestros planes de estudio y nuestros grupos de trabajo para las universidades o las preparatorias. Y esto tiene que ser desde mucho antes. Sí, en preparatoria y en secundaria ya es muy tarde. Tenemos que empezar desde niños. Tenemos que empezar con empujar la divulgación de la ciencia desde la infancia para que empiecen ya a ver el valor que tiene y no sea únicamente una cosa de que los que hacen los programas de estudio le digan a las universidades qué es lo que hay que enseñar. Si desde pequeños empiezan a tener una motivación para interesarse por los temas científicos, va a empezar también una demanda porque se aumente la cantidad de enseñanza en ciencias en las escuelas. Entonces, creo que es bien importante que lo hagamos desde mucho antes. Y ahí precisamente, ¿qué le dices a la audiencia alcanzando el conocimiento? ¿Qué le dices a todo ese público joven? Pues que a lo mejor están en la primaria, en la secundaria, en la prepa y están pensando en una carrera científica, pero un día dicen que sí y otro día dicen que no porque no se deciden, pero con tu experiencia, que es una experiencia exitosísima, ¿qué les dices? Pues yo creo que fundamentalmente que sigan sus sueños. Es bien importante que se den cuenta de que se puede hacer carrera en ciencia. Hay una gran cantidad de investigadores en México que están trabajando en México o en el extranjero también, y que viven de esto haciendo algo que les gusta, que se les hace apasionante y que, pues bueno, personalmente a mí, obviamente estoy sesgado, a mí se me hace una de las cosas más importantes que podemos hacer con nuestra vida. El trabajar en algo que, si bien puedes hacer un descubrimiento o encontrar o hacer nuevas mediciones que tal vez no cambien las cosas ahora mismo, sí se va incrementando lo que la raza humana, lo que todos en conjunto sabemos, y que podemos utilizar como escalones para continuar. Entonces, que si les gusta esto, se acerquen a los grupos que ya existen. Hay muchas herramientas ahora de comunicación y de informática para localizar tanto grupos en México como fuera, para ponerse en contacto con ellos y empezar a ver tanto qué hacen como con cuál podrían ir a platicar un poco y acercarse a ellos. Entonces, fundamentalmente es una cosa de alimenten su curiosidad. No le tengan miedo ni a las matemáticas, ni a los profesores, ni a ir a preguntar y sigan sus sueños. Por último, Luis Roberto, ¿a qué edad tú empezaste a ver que tu vocación era ser científico? Uy, no estoy seguro, yo creo que es algo así como los 4 o 5 años. No me digas. Sí, fue muy temprano, porque Y recuerdo muy bien uno de los momentos. Es difícil saber si ese fue el momento. Sí. Pero hay una cosa que recuerdo muy bien, hay un recuerdo que siempre traigo conmigo. Y es que
de ver uno de estos fascículos de Cantinflas Show. No sé si recuerdas que estaba el programa de televisión, creo que Sí. se salió después, Sí, pero sí. se hacían fascículos Sí, cuentitos. de publicación Sí. sobre la vida de científicos, Sí, los explicando leí, varias sí, los cosas. Y uno de ellos, no recuerdo de quién era la vida, no recuerdo de quién se trataba, porque era la vida de un científico. Pero sí recuerdo muy bien una de las caricaturas de él viendo un átomo, estaba en plana completa, un átomo en la plana, en todas las dos páginas del fascículo, y la caricatura del científico viéndolo hacia arriba, como imaginando cómo debe ser si yo me hiciera tremendamente chiquito para verlo desde ahí. Y a mí me impactó mucho, se me hizo formidable que se pudiera entender algo tan pequeño como el átomo por medio de la imaginación, por medio de hacerse uno mismo, imaginarse uno mucho más pequeño y tratar de verlo con la mente y tratar de entender cómo funciona. Entonces ese fue como el primer momento en que se me hizo tan bonito eso que después, conforme fue pasando el tiempo, yo quería estudiar átomos. Y pues bueno, fue un camino un poquito, ¿cómo decirlo?, con varias desviaciones, porque después me fui exactamente a la Facultad de Ingeniería, a estudiar computación y demás, pero pues actualmente lo que hago es estudiar partículas elementales. Fíjate. Entonces o sea, eras curioso ya desde entonces. Sí. Pues Luis Roberto, no me queda más que agradecerte y por haber estado aquí con nosotros. No hay de qué, de verdad muchas gracias a ustedes y pues bueno, el mejor de los éxitos. Gracias y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.